Buenas tardes. Hoy hablaremos de la fiducia. La fiducia la encontramos desarrollada en la Ley 222 de 1995 en sus artículos 1226 al 1244 y Decreto 2555 del año 2010. Asimismo, habla el artículo 102 del Estatuto Tributario acerca de los contratos de fiducia mercantil. ¿Qué es la fiducia mercantil? La fiducia mercantil es un negocio jurídico, en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. El fiduciario solo podrá ser una entidad financiera debidamente autorizada y acreditada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué es el fideicomitente, constituyente o fiduciante? Es aquella persona que mediante contrato se vincula a la fiduciaria para alcanzar una finalidad determinada. Fiduciaria es el ente económico de carácter anónimo debidamente autorizado para desarrollar esa actividad propia de las fiduciarias por parte de la Superintendencia Financiera. Beneficiario o fideicomisario es a quien se dirigen los beneficios por la realización del contrato con la fiducia. Artículo 1229 del Código de Comercio. El beneficiario puede ser el mismo fideicomitente o también una o varias personas diferentes al fideicomitente. Aquí tenemos una figura de la fiducia donde está el fideicomitente, quien transfiere bienes, dinero, derechos al fiduciario, quien es el encargado de administrar y deberá transmitir tanto esos dineros, esos bienes, esos derechos por parte de la fiducia, que es el administrador, al fideicomisario. ¿Qué es la fiducia de administración? Esta se materializa cuando se entregan bienes, derechos económicos y o contratos a la fiduciaria con o sin transferencia de la propiedad para que sean manejados en cumplimiento del objeto contractual y destinados a la ejecución de las instrucciones impartidas por el fideicomitente. Esta forma de fiducia incluye efectuar pagos conforme a los presupuestos previamente establecidos en cumplimiento de ciertos requisitos y o a las instrucciones impartidas por parte del fideicomitente. La fiducia de administración. Tenemos un constituyente que puede ser beneficiario, quien entrega dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, derechos y demás valores a un fideicomiso, que éste podrá contar con una entidad financiera o otros beneficiarios, quien administra según la instrucción impartida con los beneficios, paga obligaciones y así cumple la finalidad para el cual fue creado. Fiducia de garantía. Tenemos un constituyente que aporta bienes, dineros, inmuebles, muebles, acciones, derechos y demás títulos, etcétera, de valor al fideicomiso, que es un patrimonio autónomo donde transmite a la fiduciaria y éste puede pagar créditos a una entidad financiera, porque esta entidad financiera puede ser acreedor del constituyente, y una vez se ha cumplido con ese pago de ese crédito, el fideicomiso puede devolver al constituyente, una vez haya pagado el crédito, devolver el excedente al constituyente. Fiducia de parqueo. Su característica principal es que la fiduciaria detenta la titularidad del inmueble, en su condición de titular y como vocera del patrimonio autónomo, hasta el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acto constitutivo o de las instrucciones que se hayan impartido. La fiducia pública fue creada con la Ley 80 de 1990. Su característica principal es que el dinero debe ser manejado por la fiducia,
Necesariamente, la fiducia administra el dinero y la maneja un privado, dándole cumplimiento a los usos y administración de sus pagos. Será la fiducia quien practicará las respectivas retenciones por mandato, ejemplo, en las concesiones viales, los peajes, etc. En el fideicomiso encontramos al fideicomitente, quien puede ser también deudor, quien transfiere bienes a un patrimonio autónomo, que son las garantías de las obligaciones para los beneficiarios o para acreedores. Costo de los bienes. La transferencia de un bien o más por parte del fiduciante o del fideicomitente al fiduciario será para fines contables únicamente, por su costo ajustado, de tal forma que la misma entrega no generará la realización de utilidades o beneficios para el constituyente. Estas tendrán efecto en el estado de resultados cuando efectivamente se enajene a terceros el bien o bienes objeto del fideicomiso. Contabilización. Según el decreto 2650 de 1993, que correspondía al Plan Único de Cuentas, esta expresaba que se deberían reconocer en una cuenta contable que se denominaba derechos fiduciarios, que para ese momento estaba vigente siendo parte del activo en la parte de intangibles como derechos, y ahí encontrábamos los fideicomisos inmobiliarios, los fideicomisos de garantía, los fideicomisos de administración. ¿Y cómo se manejaba? Era un débito con la apertura del fideicomiso y un crédito cuando se vendía o se hacía cesión o se terminaba. Contabilización de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, grupo 1, lo encontramos en la NIF 11, contabilización de acuerdos conjuntos, estructurado o no a través de un vehículo separado. El vehículo es el medio. Las normas internacionales de la NIF 11 habla de la diferencia entre los vehículos que conforman una entidad separada, independiente de los partícipes. Los que otorgan derechos sobre los activos netos serán negocios conjuntos. Los que otorgan derechos sobre los activos y obligaciones respecto de los pasivos serán operaciones conjuntas. La NIF 9, en su sección 11, grupo 1 o 2, aplica a los activos y pasivos financieros. Para esto, la cesión de activos y pasivos podría dar a entender que se ha transferido el control, pero cuando la entidad no ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios y conserva la mayoría de ellos, entonces la baja de la cartera y la cuenta por pagar no sería procedente. Entonces el partícipe conservará en su contabilidad los saldos de las cuentas por cobrar y por pagar que han sido transferidos al vehículo, que es el medio. Fundamentos en el contrato de fiducia. Con lo anterior, el responsable de los estados financieros y la administración del ente determinará el tipo de derechos y obligaciones que la entidad conserva en el vehículo de inversión, que es el medio, y su contabilización. Cuando el vehículo opere con una entidad separada, independientemente de los partícipes, tenga el control de los recursos, se contabilizará como una inversión. Si no es así, los partícipes reconocerán en sus estados financieros individuales sus activos, pasivos, ingresos y gastos como una operación conjunta. Continuando con el fundamento en el contrato de fiducia, para la baja en cuentas no procede si los partícipes conservan los derechos sobre los activos y obligaciones respecto de los pasivos. La información registrada en el informe financiero del patrimonio autónomo debe ser registrada en la contabilidad del partícipe. En la contabilidad del partícipe, quien es titular de los derechos mantienen los saldos de cartera y cuentas por pagar, aplicando para su contabilización las normas internacionales de información financiera NIF. El artículo 102 del Estatuto Tributario habla los contratos de fiducia mercantil por el impuesto sobre la renta.
Cada derecho fiduciario tendrá un costo fiscal y las condiciones tributarias de los bienes o derechos aportados al patrimonio autónomo para el titular. Los ingresos de la fiducia mercantil se causan en el momento en que haya incremento en el patrimonio autónomo o en el patrimonio del cedente por cesión de esos derechos. Se liquidarán cada ejercicio sus resultados y por cada beneficiario. El principio de transparencia de los contratos de fiducia mercantil, artículo 102 del Estatuto Tributario, los beneficiarios del contrato de fiducia mercantil incluirán en su declaración de impuesto de renta y complementarios los ingresos, costos y gastos devengados en el patrimonio autónomo durante un periodo fiscal, teniendo en cuenta todas las condiciones tributarias de fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto. Si es persona no obligada a llevar contabilidad, deberá revisar el artículo 27 del Estatuto Tributario. Hasta aquí hemos dado un concepto acerca de la fiducia y del contrato de fiducia mercantil. Quedamos atentos.